Descubre la increíble transformación de Londres en 1810. Revelaciones ocultas y sorprendentes. El bullicio de Londres rugía con una energía vibrante y a la vez opresiva. Don Javier, con su traje desvencijado y el rostro marcado por la lucha diaria, se sentía completamente fuera de lugar. A pesar de su pasión por la ciencia, en las frías calles de la metrópoli, el aire estaba impregnado de desdén. Miradas furtivas lo seguían, susurrando en un inglés que le parecía afilado como cuchillos. Era un español, un inmigrante, un extraño en medio de una revolución industrial que giraba a su alrededor y lo dejaba aislado. La comida callejera, con su mezcla de aromas y sabores, no lograba ahogar la amargura que lo invadía. Mientras sus compañeros hablaban de teorías y descubrimientos, don Javier se sentía pequeño, arrinconado en un laboratorio polvoriento donde apenas era reconocido. En su mente resonaban las enseñanzas de su abuela, quien le enseñó el valor del esfuerzo inquebrantable y la perseverancia. Sin embargo, con cada día que pasaba, las palabras de aliento se convertían en un eco lejano, y los murmullos sobre su acento y apariencia lo llenaban de inseguridad y angustia. ¿Cómo podía soñar en grande cuando su única certeza era un cuaderno de apuntes frágil, atesorando vislumbres de grandiosas ideas en un mundo que lo despreciaba? Un rayo de esperanza surgió un día cuando, al reorganizar los estantes del laboratorio, dio con un antiguo diario de su tatarabuelo. Al abrir las páginas amarillentas, una conexión instantánea lo envolvió. Allí estaban los sueños y aspiraciones de un hombre que había sido ignorado en su tiempo. Don Javier sintió una chispa de determinación encenderse en su interior. Por un momento, abandonó la realidad gris de su vida y se vio a sí mismo como un portador de un legado ilustre. Pero esa emoción duró poco. Una tarde, en una reunión con sus colegas, el insulto afilado de un compañero arrasó su renovada confianza. «Tu éxito no es más que suerte», lanzó. Las palabras retumbaron en su mente. Un ataque directo a su identidad y esfuerzo. Sus pensamientos se convirtieron en un torbellino. ¿Acaso era verdad?, se preguntó. ¿Qué valor tenía su arduo trabajo en comparación con los prejuicios de quienes lo rodeaban? Enfrentó un abismo de duda, sintiendo como si cada aspiración, cada momento de perseverancia, pudiera desmoronarse al instante. Justo cuando la desesperación empezaba a solidificarse, su abuela vino a su mente. El verdadero triunfo no era el reconocimiento, sino el hallazgo de su propia voz. El dilema moral afloraba en su interior. Luchaba por la necesidad de demostrar su valía, no solo ante los demás, sino ante sí mismo. Era un enfrentamiento emocional, una batalla donde cada paso podría acercarlo a su verdad, o empujarlo más profundo en el desprecio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras reexaminaba el diario de su tatarabuelo, la revelación de su legado destellaba con luz propia, pero también le planteaba un dilema aterrador. El secreto que había estado oculto, las verdades que su familia prefería dejar enterradas, ahora se amalgamaban con su realidad. ¿Valdría la pena arriesgar el legado familiar para defender sus propias aspiraciones? La ansiedad lo llenaba, su corazón latiendo en un compás caótico. Podía sentir el peso de la historia sobre sus hombros, la presión creciente de las expectativas que lo rodeaban. La confrontación se acercaba, y dentro de su interior, las preguntas se multiplicaban. ¿Podría realmente enfrentar las sombras que su familia había temido? ¿O se quedaría atrapado en un ciclo de mediocridad, despilfarrando su propio potencial? El momento culminante se cernía en el horizonte. La bruma de incertidumbre se espesaba. ¿Lograría encontrar la fuerza para revelar la verdad que lo liberaría, o sucumbiría ante el miedo?
El destino de don Javier estaba a punto de ser desvelado, dejándonos al borde del abismo de su lucha personal. En las semanas siguientes, don Javier sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos como arena. Cada día traía consigo un nuevo conjunto de dudas, cada vez más pesada. Celebrar sus descubrimientos científicos se tornó un ejercicio de autoflagelación. El eco de sus compañeros resonaba en su mente. Cada burla, cada comentario despectivo se sumaba al peso que sentía como un yugo sobre sus hombros. Fue entonces cuando una idea ardiente comenzó a gestarse en su interior. Si el mundo no lo aceptaba, tal vez la solución no radicara en la aceptación externa, sino en redefinir lo que significaba el éxito para él mismo. Con el diario de su tatarabuelo bajo el brazo, don Javier decidió revisar sus experimentos. Mientras examinaba los apuntes, una mezcla de orgullo y miedo lo invadió. Odiaba el lugar que ocupaba, pero se dio cuenta que su legado no solo debía hablar de fracasos, sino de aquellos momentos donde la perseverancia había prevalecido. Sugirió a sus colegas un enfoque audaz, un proyecto de investigación que podría cambiar la percepción de su trabajo. Propuso un enfoque innovador sobre la naturaleza de la materia y su relación con el fuego, un distintivo que liberara su voz científica. Sin embargo, la respuesta inicial fue una serie de miradas escépticas, seguidas de risas ahogadas. La burla agudizó su determinación, y en lugar de rendirse, delineó un plan. Pasó noches investigando, recopilando datos y ensayando sus teorías. Mientras trabajaba en la cocción de sus ideas, la llama de la autoconfianza, que se había mantenido oculta durante tanto tiempo, comenzó a arder. A pesar de los comentarios crueles y la indiferencia de sus colegas, se convirtió en su propio embajador, despertando el interés en disciplinas hasta entonces subestimadas. Sin embargo, un choque inminente lo aguardaba. Su colega más célebre, el Dr. Hawthorne, conocido por su postura rígida contra cualquier tipo de innovación que desafiara el status quo, comenzaba a fijar su mirada en Javier. Un día, en una reunión crucial, Hawthorne se dirigió a él con la ironía de quien ejerce su autoridad. ¿Tienes pruebas concretas para tu supuesto descubrimiento? ¿O es simplemente otra fantasía de un inmigrante desilusionado? Atacó. La sala estalló en murmullos. La descalificación dolió, pero en vez de encoger su espíritu, provocó un destello de rabia y resolución. Te demostraré con hechos, fue la respuesta que brotó de los labios de don Javier, sorprendiendo incluso a sus propios colegas, que habían dejado de creer en él. La idea de defender su trabajo no solo lo rejuvenecía, era el primer paso hacia la reivindicación de su valía. Se comprometió a presentar sus teorías en la próxima conferencia científica, un evento que podría definir su carrera, y finalmente, su lugar en esa sociedad que tanto lo despreciaba. Las semanas que siguieron estuvieron llenas de trabajo arduo y desvelos, mientras pulía su presentación. La combinación de sus investigaciones y el legado de su tatarabuelo se amalgamaron en una búsqueda intensa de verdad y aceptación. En cada palabra y cada gráfico, sentía la historia de su familia resonando a través de él y forjando su determinación. Preparar su defensa ante la cúpula científica se convirtió en su forma de trascender las limitaciones impuestas sobre él. Finalmente, la noche anterior a la conferencia, mientras repasaba sus notas, se sintió invadido por un torbellino de emociones. Miedo, orgullo, determinación. Sabía que sus descubrimientos eran válidos, pero también entendía que el desafío no se limitaba a la ciencia. Era una cuestión de identidad, un grito por ser visto como más que un simple inmigrante. El día de la conferencia llegó, cargado de tensión palpable. Con cada paso que daba hacia el escenario, cada respiración era una lucha entre la duda y la confianza. Una única pregunta lo ocupaba. ¿Tendría el valor para dejar que su voz fuera escuchada por fin? ¿O se dejaría atrapar por el miedo de lo desconocido? La respuesta aguardaba, y con ella, la revelación de su verdadero potencial estaba a punto de desvelarse. El momento de la verdad había llegado. Don Javier se hizo a un lado sus inseguridades, tomando una inhalación profunda mientras avanzaba hacia el escenario. Con sus notas en la mano, recordó las palabras de su tatarabuelo.
El conocimiento no era solo un legado, era una herramienta para forjar futuro. En un instante, las risas burlonas y las miradas hoscas de sus colegas quedaron atrás, reemplazadas por la visión de quienes se habían aventurado a arriesgarlo todo por el conocimiento. Las luces del auditorio iluminaban su frente, proyectando sombras que danzaban sobre su rostro. Se detuvo en el micrófono, sintiendo cómo el peso de la sala se centraba en él. Su voz resonó en el aire, y para su sorpresa, no tiembló. Empezó a exponer sus teorías, enlazando conceptos científicos con su propia experiencia personal. A medida que hablaba sobre su investigación sobre la materia y el fuego, se sintió como si estuviera narrando un capítulo de su vida. Una historia de resistencia. Su pasión lo llevó a ilustrar cómo su enfoque no solo innovaba el campo de la ciencia, sino que también desafiaba la tradición y la cerrada mentalidad del Dr. Hawthorne. En sus gráficos, las evidencias comenzaron a tejer un argumento sólido y provocador, mientras su coraje se reflejaba en cada afirmación. Sin embargo, sabía que el momento decisivo no estaba únicamente en la presentación de hechos. La confrontación directa con Hawthorne era inevitable. Al finalizar su disertación, el ambiente se tornó denso. Los murmullos de los asistentes se hicieron un eco de expectativa. Hawthorne no tardó en intervenir, su voz cortante como una navaja. ¿Y qué pruebas tangibles puedes aportar que validen tus afirmaciones?, le espetó. La pregunta fue una cerilla junto a un barril de pólvora. Don Javier sintió cómo la rabia y la determinación emergían desde lo más profundo de su ser. En lugar de rebatirlo de inmediato, optó por detenerse, buscar en su interior esa chispa de autoconfianza que había estado alimentando durante las últimas semanas. En un momento de lucidez, comprendió que su necesidad de aprobación no dependía de las palabras de Hawthorne. Más bien, le pertenecía a él y a la historia que representaba. No se trata solo de pruebas. Se trata de comprender la naturaleza del riesgo, de la exploración, de abrir las puertas a lo que aún no conocemos, respondió, queriendo abarcar no solo la importancia de su investigación, sino también la esencia de la exploración científica. Mientras sus palabras reverberaban, sintió la convergencia de sus inseguridades y su coraje. Descubrió que su verdad, su innovación, no solo debía defenderse, era digna de ser vivida y compartida. Afuera, la tormenta empezaba a gestarse en el horizonte de la ciudad. Las primeras gotas de lluvia chocaban contra las ventanas del auditorio, y con cada golpe, don Javier se sentía más empoderado. Sin embargo, al volver la mirada hacia el auditorio, se dio cuenta de que aún había un espacio vacío. Aunque había dado un paso monumental, el final de su camino se habían convertido en una confirmación de que su lucha no acabaría en ese instante. Con una mirada desafiante fijada en el Dr. Hawthorne, se preguntó si lo que había formado en su interior era lo suficientemente robusto para afrontar el desafío que se avecinaba. Justo en ese momento, el sonido del trueno hizo eco en el aire, y con él surgió una nueva certeza. La presentación había sido solo el comienzo de su viaje. La pregunta era clara. ¿Sería capaz de sostener ese enfoque audaz, de profundizar aún más en su trabajo, enfrentando cualquier adversidad que viniera de camino? La siguiente etapa de su vida profesional había sido lanzada al viento, pero un nuevo desafío se cernía en el horizonte. El eco de su voz en el auditorio resonó en su mente. El conocimiento es un fuego, y yo que lo controlo. Pero, ¿y si la tormenta que venía representara más que solo adversidades externas? ¿Qué consecuencias tendría en su vida personal y en sus relaciones a medida que se adentraba en este nuevo capítulo? La lluvia comenzaba a caer con fuerza, y sus gotas sonaban como una continuidad de la tormenta interna que don Javier cargaba. Había enfrentado a Hawthorne, solidificando una nueva percepción de sí mismo, pero el camino hacia su verdad aún era incierto. Ese momento de claridad no solo representaba un punto de inflexión profesional, también planteaba preguntas perturbadoras sobre su vida personal. Don Javier salió del auditorio, sintiendo cómo el aire fresco de la tormenta lo envolvía, revitalizándolo. Sin embargo, cada paso que daba le traía a la mente las repercusiones de su desafío frente a sus colegas.
La entrega y valentía en su postura podría haber despertado admiración, pero también podía haber generado más rencor en aquellos que apreciaban el estatus de la tradición sobre la innovación. Se encontró dividido entre dos mundos, la pasividad cómodamente conocida y la audaz exploración de lo desconocido. Mientras caminaba hacia su laboratorio, la mezcla de adrenalina y autoevaluación lo bombardeaba. Las imágenes de sus colegas murmurando en desdén, de Hawthorne con una mueca burlona, se repetían en su mente. Sin embargo, había algo nuevo y abrumador en medio de ese caos, el impulso de seguir adelante, de hacer que su voz no solo fuera un eco vacío, sino un canto de cambio. Al llegar a su espacio de trabajo, se vio rodeado de libros, experimentos y fórmulas. Todo lo que había creado comenzaba a cobrar un nuevo significado. Su enfoque audaz en la investigación era un reflejo de su vida personal. Años de laboriosidad asumida con la esperanza de encontrar un lugar en un mundo que parecía dominado por figuras inamovibles y rígidas. Con su investigación de la materia y el fuego en mente, decidió que tenía que sacar sus ideas más allá de los muros del laboratorio. Tenía que compartir su visión y explicar a otros que la exploración científica no es cuestión de dogmas, sino de un viaje interminable hacia el entendimiento. Comprendió que su trabajo necesitaba más que un reconocimiento académico. Debía trasladar su pasión al corazón de las personas, hacer que comprendieran la relevancia de su investigación en la vida cotidiana. Sin embargo, a medida que se sumergía más en sus pensamientos, el temor se le colaba entre los poros. Se interrogaba si realmente estaba preparado para soportar la presión. ¿Qué pasaría si, al buscar apoyo, se topaba de nuevo con la burla de sus pares? Esta incertidumbre lo empujaba a planear, a sistematizar su estrategia como nunca antes. Con determinación renovada, comenzó a escribir un artículo. No era un texto ordinario, sino una carta abierta a la comunidad científica, un manifiesto de ideas. En él, conectaba su trabajo con aplicaciones prácticas en la vida diaria, desafiando el escepticismo de aquellos que solo veían la ciencia como un laberinto inalcanzable. En su mente, cada palabra que plasmaba era como un ladrillo en la construcción de un puente hacia una nueva forma de entender el conocimiento científico. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividades. Compartía sus ideas en grupos de discusión, se enfrentaba a las críticas con argumentos sólidos. Pero incluso mientras avanzaba, no podía escapar del sentido persistente de soledad. Los amigos que lo habían acompañado en su carrera, de repente parecían distantes. Cada encuentro se sentía como un campo minado, y le chocaba presenciar las miradas de desprecio que habría de sortear. Al terminar su artículo, don Javier lo sintió como un hito, un sacrificio. Se fue a la cama con la incertidumbre de si sería recibido, cuestionando si su voz iría acompañada de aplausos o abucheos. A la mañana siguiente, decidió que debía dar el siguiente paso, que su trabajo no podía limitarse solo a un papel. ¿Y si eso significaba hacer una presentación audaz ante sus colegas, exponiendo su visión en un foro distinto? La idea lo excitaba y aterraba. Sabía que su vida profesional estaba en juego, y en medio de todo eso, emergió una nueva cuestión. ¿Estaba preparado para asumir las repercusiones de ser un pionero? La decisión estaba clara, pero el camino a seguir sería el verdadero desafío. Así, llegó el momento de elegir entre el silencio y la voz. El eco de su verdad aún tenía mucho que contar, pero el tiempo se apremiaba. ¿Se atrevería don Javier a abrirse paso en un mundo que podía no estar listo para escucharlo? Don Javier se despertó esa mañana sintiendo la tensión en su pecho, como si cada latido fuera un recordatorio de lo que estaba en juego. La idea de presentar su artículo ante sus colegas se enredaba en su mente, un impulso tanto liberador como aterrador. Decidido, se preparó meticulosamente, eligiendo las palabras con cuidado al formular su discurso. Cada frase era un acto de valor, cada cómputo de ideas, un paso más hacia su futuro. Mientras se miraba en el espejo, reflexionó sobre su trayectoria. Años de investigación le habían permitido explorar los confines de la ciencia,
Pero en ese instante, la mayor incertidumbre no residía en su trabajo, sino en la reacción de aquellos a quienes admiraba y temía por igual. La lucha interna entre el deseo de ser aceptado y la necesidad de expresar su genuina visión lo desgastaba, como una tormenta que nunca cesaba. Llegó a la reunión con un nudo en el estómago. La sala, un espacio laboratorial repleto de rostros conocidos, se convirtió en un escenario donde las expectativas estaban a punto de chocar con la realidad. Aquellos que habían compartido café y charlas animadas pronto se volverían sus jueces. Cada paso que daba hacia el estrado se sentía como un descenso a un abismo. El murmullo general de la sala ya implicaba juicios, posiblemente más de sus propias inseguridades que de la crítica objetiva. Cuando comenzó a hablar, su voz reverberó en la sala como un eco de su propia determinación. Expuso su artículo, sus ideas sobre la ciencia como un puente hacia el entendimiento común. Observó cómo algunos colegas anotaban, otros se cruzaban de brazos, y varios lo miraban con escepticismo. Cada gesto o mirada en su dirección alimentaba su ansiedad, pero también su determinación de permanecer firme. Estaba convencido de que, en medio de esa grieta entre el antiguo y el nuevo pensamiento, había espacio para el diálogo y la evolución. La presentación avanzaba, y mientras el tiempo transcurría, el eco de sus nervios se transformó en una marea creciente de confianza. Un cambio palpable comenzó a surgir en la sala. Las cejas fruncidas se alzaban poco a poco, y las cabezas comenzaban a asentir al ritmo de sus argumentos. Sin embargo, la adrenalina no podía ocultar los ataques que se avecinaban. Hawthorne, con su rostro inmutable, lo interrumpió en medio de una de sus explicaciones. Pero don Javier, ¿cómo planea superar el rechazo inevitable de esta comunidad? La ciencia no se basa en ilusiones. Las palabras fueron como dardos, y la sala se quedó en silencio, expectante. Don Javier sintió que su corazón latía con fuerza, como un tambor de guerra. Esta confrontación no sería fácil, pero había aprendido en su viaje a terminar con la pasivez. Con su mirada firme, respondió: la resistencia al cambio es parte del crecimiento. La historia está llena de revolucionarios que fueron incomprendidos en su tiempo. Solo podemos avanzar si nos atrevemos a desafiar el status quo. Las réplicas continuaron, y cada interacción se tornó en un tira y afloja que lo hizo más fuerte. Al finalizar la presentación, no sabía si había conquistado corazones o sembrado confusión, pero en su interior sentía una chispa que nunca antes había experimentado. Orgullo. Había elegido ser un mensajero de su verdad, sin importar las posibles repercusiones. Ese triunfo interno lo llenó de nuevo con la bruma de la incertidumbre. Sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Durante los días siguientes, lo atormentaba una pregunta. ¿Habría impactado lo suficiente como para cambiar la percepción de la comunidad científica, o sus esfuerzos serían en vano? Mientras regresaba a su laboratorio, un nuevo torrente de ideas le llenaba la mente, y en cada una de ellas brillaba la oportunidad de avanzar. Sin embargo, una noticia inesperada llegó a sus oídos. Se había formado un comité para evaluar la recepción de su artículo, y se convocaría una reunión especial. En ese instante, la intensidad de su responsabilidad se disparó. Sabía que todo estaba en juego. ¿Podría realmente convencer a sus críticos? ¿O ese sería su último intento de establecerse como un innovador en un mundo que podía no estar listo para su mirada? Don Javier se sentó en su escritorio, rodeado de libros y papeles, mientras sus pensamientos luchaban por encontrar claridad. La noticia del comité lo mantenía en vilo. Había invertido tanto esfuerzo en su artículo, que la idea de ser menospreciado lo hacía sentir como un acróbata, a punto de caer de la cuerda. Esa noche, el insomnio lo envolvía en una espiral de ansiedad. Se preguntaba si había sido lo suficientemente audaz o si, por el contrario, había tropezado al borde de una infinidad de críticas. Cada momento era un eco de dudas y reflexiones. ¿Cómo podría dar un paso adelante si sentía que sus cimientos se tambaleaban? La presión de ser innovador comenzaba a convertirse en una carga pesada. A la mañana siguiente, con la determinación titilante en su interior, decidió abordar su miedo frontalmente. Se sumergió en su trabajo,
revisando nuevamente su artículo. Pero esta vez no se trataba solo de mejorar argumentos, se trataba de descubrir algo más profundo en sí mismo. Afiló sus ideas, buscando no solo la defensa de su tesis, sino también esa chispa que encendiera la curiosidad en sus críticos. Cada palabra elegida con precisión debía resonar más allá de la ciencia, apelando a la humanidad que todos llevaban dentro. De repente, como un relámpago que ilumina la oscuridad, una idea surgió en su mente. Se recordó a sí mismo que la ciencia no es solo un conjunto de teorías, es un esfuerzo humano. ¿Por qué no conectar los descubrimientos con historias personales, con experiencias que resonaran a nivel emocional? Así, no solo presentaría una teoría, sino que abriría una ventana al alma de su investigación. Al final del día, se encontró preparándose para la reunión del comité. Mirándose de nuevo en el espejo, se dio cuenta de que ya no era el hombre temeroso que había sido antes. La preparación previa a su presentación había erigido un nuevo Javier, uno que estaba decidido a trabajar no solo en su carrera, sino también en su crecimiento personal. Ser aceptado ya no era su única meta. Ahora anhelaba realmente conectar y motivar a sus colegas. La reunión llegó demasiado pronto. La sala se llenó de murmuros y expectativas. El comité, en su mirada inquisitiva, era una mezcla de caras conocidas y nuevos rostros que parecían escudriñar no solo su trabajo, sino también su esencia. Don Javier sintió que la energía de la sala pulsaba a su alrededor, como una corriente eléctrica. Estaba allí para infundir algo valioso en aquellos que lo rodeaban, y esa idea le brindó la confianza que necesitaba. Su voz se elevó con fuerza cuando comenzó a hablar. Esta vez, a cada frase le daba vida a través de anécdotas que unían su travesía personal con el conocimiento que deseaba impartir. Notó cómo algunos miembros del comité comenzaban a asentir, interesados no solo en sus conceptos técnicos, sino en su humanidad. No obstante, una cruda realidad lo golpeó de inmediato. El mismo Hawthorne, imponente y crítico, alzó la mano tras su exposición. Es interesante, don Javier, pero la ciencia exige pruebas concretas. Sus relatos personales no pueden sustituir los datos duros que se nos han enseñado a valorar. Instantáneamente, la habitación se llenó de silencio incómodo. Don Javier sintió la presión de ser cuestionado nuevamente, como si cada mirada que lo rodeaba exigiera una respuesta. Pero esta vez, su reacción fue diferente. Miró al veterano colega y contestó con calma. La ciencia avanza a través de debates emocionales y racionales. Mi objetivo no es reemplazar los datos, sino integrarlos en un contexto que resuene con nuestra experiencia compartida. Las palabras se desbordaron por sí solas, y en ese instante comprendió que el verdadero desafío no era solo convencer a sus colegas, sino también confrontar su propia inseguridad. ¿Sería suficiente su esfuerzo para cambiar percepciones, o sus experiencias resultarían irrelevantes en un mundo tan rígido? Mientras la reunión avanzaba, Javier sentía que el terreno debajo de sus pies se movía. Sabía que cada palabra, cada experiencia compartida, podía ser su última oportunidad. El momento culminante se acercaba y su destino pendía de un hilo. ¿Conseguiría transformar la visión entre sus críticos y, a su vez, cambiar su propia narrativa? El próximo desafío sería enfrentarse a ellos no solo con argumentos, sino con la verdad de su viaje. La reunión terminó sin que Javier hubiera obtenido la respuesta que anhelaba. Si bien varios miembros del comité parecían intrigados, la mirada crítica de Hawthorne lo seguía atormentando. La sensación de que había sido arrastrado por la corriente aún latía con fuerza en su interior. Después de recibir los comentarios, se retiró a su oficina sintiendo que la lucha apenas comenzaba. El eco del salón seguía resonando en su mente. Se preguntaba si su conexión emocional había sido suficiente o si se había desviado al referirse a sus propias experiencias. Reflexionó sobre su charla, tratando de discernir la delgada línea entre lo personal y lo académico. Javier había planeado transformarse en un puente entre ambos mundos, pero el temor a ser considerado un charlatán lo perseguía. En su veloz recorrer por el pasillo, sintió que su propósito se tornaba neblinoso. En los días siguientes, intensificó su enfoque. Lejos de rendirse, sabía que el verdadero crecimiento personal
A menudo provenía de desafíos y desilusiones. Decidió darle una nueva dirección a su investigación, explorando cómo su experiencia personal podía ofrecer un análisis más profundo. Como un sabueso tras el rastro de la verdad, comenzó a investigar casos que demostrasen la intersección entre emociones humanas y la ciencia. A medida que profundizaba, descubrió un fascinante campo de estudio que no solo alimentaba su intelecto, sino que también despertaba su pasión. Cada noche se desvelaba sumergiéndose en libros, artículos y entrevistas. Empezó a documentar historias de científicos cuyas vidas habían estado marcadas por la adversidad. Abrió puertas a mundos que habían sido olvidados en la historia, manteniendo notas de esos relatos que resonaban con su propio viaje. La búsqueda de la autenticidad se convertía en su norte, y esa quest le daba un sentido renovado de propósito. Las interacciones con sus colegas también empezaron a cambiar. A medida que compartía sus descubrimientos y conectaba sus ideas con sus propias vivencias, notó que sus colegas comenzaban a abrirse. Se iniciaron diálogos más profundos, donde el miedo a ser juzgado podía ser eclipsado por la exploración conjunta del conocimiento. Se percató de que, al compartir su vulnerabilidad, generaba un espacio propicio para que otros hicieran lo mismo. Sin embargo, el desafío persistía. Al final de la semana, Javier fue invitado nuevamente a presentar en una reunión menos formal con otros investigadores. Esta vez, decidió arriesgarse aún más. Incorporaría experiencias personales que nunca había compartido. Mientras preparaba su discurso, la ansiedad comenzó a volver. Un último encuentro, una última oportunidad para redimirse. Al prepararse esa noche, su reflexión se volvió intensa. En su interior, la voz que había dudado tantas veces resurgió, instándolo a ser auténtico. Sabía que cada palabra que pronunciara podría rubricar su historia, incluso si la crítica de Hawthorne seguía merodeando. La sala de presentación se dibujaba ante él como un campo de batalla. Sin embargo, en su frente se dibujó una sonrisa de desafío. No solo iba a mostrar su trabajo, quería que la esencia de su ser fuera percibida. La siguiente reunión prometía ser decisiva. Conseguiría conectar de manera efectiva y crear un impacto poderoso en su audiencia. Se atrevería a mostrar lo que verdaderamente había aprendido sobre sí mismo en este viaje de autodescubrimiento. Con su corazón acelerado, Javier se preparó para dar ese salto al vacío, consciente de que la zona de confort no era más que un espejismo que podría desvanecerse en cualquier momento. Las horas previas a la reunión se convirtieron en una secuencia interminable de repeticiones mentales. Javier revisaba sus notas. Cada palabra conectaba con otra. Cada experiencia que relataba parecía resonar más fuerte. Con cada lectura, sentía que sus antiguas inseguridades se desvanecían lentamente. La idea de expresarse auténticamente comenzó a acuñarse en su mente como un mantra poderoso. Había decidido que no se trataría solo de un informe, sino de un testimonio. Durante la reunión, un compás de miradas curiosas se afianzó en su mente. Al tomar el podio, sintió el peso de la expectación. Respiró hondo y se permitió ser vulnerable. Empezó a hablar sobre el miedo que había dominado su vida académica. El miedo a ser percibido como menos que competente. Compartió anécdotas de su infancia, revelando cómo algunas de las adversidades que había enfrentado habían forjado no solo su carácter, sino también su visión sobre la ciencia y la investigación. La sala se llenó de una energía palpable. Observó a su audiencia, que se inclinaba hacia adelante, ansiosa por escuchar más. Al narrar las historias de aquellos científicos a los que había analizado, notó la conexión que se estaba formando. Esas historias de lucha y triunfo reflejaban sus propias batallas internas. Aquí estaba, convertido en faro de sus propias experiencias, demostrando que la impureza cardíaca podría esclarecer lo que la razón fría no podía. Pero el verdadero momento de transformación llegó cuando hizo una pausa y planteó una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser auténtico en nuestra búsqueda del conocimiento? Esa simple cuestión no solo resonó en él,
sino que pareció abrir un portal en la sala. A varios de sus colegas les brillaron los ojos. Algunos asentían. Javier sentía que estaba conduciendo una conversación hacia un territorio desconocido, pero profundamente humano. El tiempo pasó volando, y cuando finalmente concluyó, un silencio reverberante dominaba el espacio. Los murmullos que siguieron eran ecos de su propio ser. Finalmente, un colega, que solía ser reservado e inquebrantable, se levantó para compartir su historia. Otra colega hizo lo mismo. Javier sonrió, no solo por su propio logro, sino porque había creado un ambiente propicio para la autenticidad, un espacio donde las personas podían compartir, sin temor al juicio. Con el final de la reunión, Javier se sintió como si hubiera emergido de una selva oscura hacia un claro lleno de luz. Se dio cuenta de que el acto de compartir había trastocado su propio camino. Había pasado de ser un mero divulgador a convertirse en un catalizador de experiencias. Esa realización lo impulsó hacia un nuevo nivel de compromiso personal y profesional. Sin embargo, la recreación de su voz no estaba exenta de sospechas. Hawthorne se acercó, con una mirada tanto fascinada como crítica. Javier sintió un escalofrío, su antigua ansiedad volviendo a apoderarse de él. Si consideraba que había logrado avanzar, la presencia de su antagonista traería consigo nuevas preguntas. ¿Realmente había tocado el corazón de su audiencia o solo había provocado la curiosidad de su crítico? En medio de los ecos de aplausos y la calidez de nuevas conexiones, se sintió un tanto frágil. Ya no solo se trataba de sus investigaciones, se trataba de su esencia misma. De repente, entendió que el verdadero desafío apenas había comenzado, y que cada encuentro sería una oportunidad para profundizar en su autodescubrimiento. Mientras se alejaba, sintió el peso del futuro agazapado a su lado, lleno de aventuras y nuevas revelaciones. Había despertado un nuevo sentido de identidad, pero su camino estaba aún plagado de incertidumbres. Decidido a no perder el impulso, comenzó a planear su próximo paso. ¿Debería profundizar aún más en su autenticidad o explorar otros aspectos de su investigación personal? La respuesta parecía estar más allá del horizonte, un destello misterioso que lo incitaba a seguir adelante. Javier había comenzado a caminar con paso firme, mientras sus pensamientos revoloteaban entre la satisfacción de la presentación y las sombras que le seguían de Hawthorne. Antes se habría dejado abrumar por la ansiedad, pero esta vez un sentido renovado de propósito iluminaba su camino. Las palabras que había compartido habían resonado con quienes lo rodeaban, y si bien la opinión de Hawthorne pesaba en su mente, comprendió que su búsqueda de autenticidad había comenzado a florecer. Con cada paso hacia su oficina, reflexionó sobre cómo había crecido en cuestión de horas. La autenticidad no solo era un concepto abstracto, era su conexión a la verdad, su verdad. Había aprendido que al abrirse, estaba propiciando un espacio para que otros también se expresaran. Así, se prometió hacer de ello una práctica habitual, convirtiendo cada encuentro en una nueva oportunidad para interactuar, cuestionar y aprender. Dentro de la oficina, el olor a café servía de telón de fondo a su creciente fervor. Mientras ajustaba el escritorio, un viejo archivo llamó su atención. Un proyecto que había dejado de lado, que contenía datos sobre un tema que le apasionaba desde que era estudiante. Era el análisis de un fenómeno poco comprendido en su campo, una combinación intrigante de ciencia y procesos humanos que no había tenido el valor de presentar. Dudó por un instante. ¿Sería prudente exponerlo en su estado actual o debería esperar a perfeccionarlo? Sin embargo, recordó la conexión con su audiencia, el impacto emocional que había suscitado en la reunión reciente. La duda se disolvió en el aire, y sintió una oleada de determinación. En lugar de buscar la perfección, se enfocaría en la autenticidad. Prometió revisar el archivo no solo como un investigador, sino como un ser humano con experiencias propias que contar. En la siguiente semana, Javier se dedicó a estudiar la fascinante intersección de ciencia y vivencias personales, encontrando patrones que reflejaban su propia travesía. Mientras redactaba su nuevo enfoque, las palabras fluían de manera casi instintiva.
e incluso se dio cuenta de que estaba realizando conexiones mucho más profundas con su propio trabajo. La convergencia entre lo personal y lo profesional lo hizo sentir liberado. Decidió compartir sus hallazgos en un seminario próximo, desafiando su propio temor a ser juzgado. Sin embargo, no solo presentó datos y hechos. Incluyó su propio relato en la narrativa, la historia de sus propias inseguridades y cómo éstas habían moldeado su comprensión de la investigación. No fue meramente el contenido lo que eligió compartir, sino la esencia de quién era y por qué aquello era relevante. La semana del seminario, la sala estaba llena. A medida que avanzaba en su presentación, notó que las miradas de sus colegas cambiaban. Ya no estaban repletas de crítica, sino de curiosidad genuina. Evidentemente había empezado a romper las barreras de la duda en otros, y al final de su exposición, varias personas le enviaron mensajes, agradeciéndole por abrir ese espacio. Con una sonrisa atrayente, construyó un puente con aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, en medio del bullicio, la figura de Hawthorne apareció nuevamente al fondo, observando con una expresión que Javier no podía descifrar. Era un recordatorio de que el camino hacia la autenticidad estaba lleno de matices. La percepción de su trabajo aún podía ser cuestionada, y el desafío ya no era solo interno, era externo. Al despedirse de sus colegas, sintió que la incertidumbre lo acechaba de nuevo. En su mente, la conexión entre su voz y la de sus compañeros había crecido. Pero, ¿sería el momento de enfrentar su mayor crítico? Javier comprendió que lo que había comenzado como un ejercicio de vulnerabilidad estaba conduciéndolo hacia un cruce decisivo. Había optado por ser auténtico, y eso implicaba asumir riesgos. La tentación por descubrir una nueva dimensión de sí mismo se presentó, plena de posibilidades y retos. ¿Se atrevería a abordar la confrontación con Hawthorne de manera abierta y genuina? Una nueva decisión se instalaba en su horizonte, y con ella, una duda ardiente. La búsqueda de su voz genuina aún no había terminado. El camino prometía desafíos aún mayores, y su rumbo comenzaba a delatar sus próximos pasos. Don Javier se encontraba ante la gran ventana de su laboratorio, observando cómo la lluvia lavaba las calles de Londres. Había pasado un tiempo desde su presentación, y aunque había logrado conectar con sus colegas, la sombra del Dr. Hawthorne aún se cernía sobre él. Sin embargo, no podía dejar que ese temor lo detuviera. Había comprendido que su autenticidad y su voz científica eran fundamentales para su crecimiento. Con una determinación renovada, decidió enfrentar a Hawthorne. Era el momento de liberarse de las cadenas que lo habían mantenido en la oscuridad de la duda. Se preparó meticulosamente. No iba a dejar que su rival lo despojara de la confianza que había cultivado arduamente. Cada palabra, cada dato que había recopilado apuntaba a un encuentro más profundo, más humano. Ya no se trataba solo de ciencia, se trataba de demostrar que su legado era digno de ser compartido. Un lunes por la mañana, tras una noche de desvelos y reflexiones, don Javier se dirigió al despacho de Hawthorne. Su corazón latía con fuerza mientras tocaba la puerta. Al abrirse, el Dr. Hawthorne lo miró con una mezcla de curiosidad y desdén. Sin embargo, esa mirada ya no le causaba el mismo miedo que antes. «Don Javier, ¿qué desea?», preguntó, sin disimular su desinterés. «Dr. Hawthorne, he venido a hablarle sobre mi reciente presentación y el enfoque que desarrollemos hacia la innovación. Quiero mostrarle que la auténtica ciencia también implica emociones, experiencias vividas», respondió con un tono firme y claro. La conversación siguió un rumbo inesperado. Con una aplomo renovada, Javier expuso su perspectiva, argumentando que el conocimiento debía ser accesible y humano. Cada anécdota que compartía resonaba como un eco en su interior, y al ver que Hawthorne lo escuchaba con atención, comenzó a sentir que había logrado sembrar una semilla de cambio. La barrera del escepticismo empezaba a desmoronarse ante la honestidad de su discurso. Cuando finalmente concluyó, el Dr. Hawthorne lo miró con una expresión que nunca había mostrado antes. «Quizás tienes razón, don Javier. Tal vez he sido demasiado rígido. La ciencia no es solo datos, es también cómo esas cifras impactan a la humanidad. Estoy curioso por escuchar más sobre tus descubrimientos». Esa aceptación, aunque sutil, fue el hito que don Javier necesitaba.
En su mirada había una glimmer de reconocimiento a su esfuerzo por ser auténtico. Por fin, se sintió no solo como un investigador, sino como un verdadero miembro de la comunidad científica. La incertidumbre que lo había acompañado tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. A partir de ese día, don Javier continuó compartiendo sus hallazgos de una manera más abierta, integrando su vida personal en sus investigaciones. Además, propuso un proyecto común a sus colegas, donde nadie podría ser juzgado por sus experiencias. La idea de abordar la ciencia con una combinación de datos y relatos humanos lograba que más colegas se sintieran motivados a participar, rompiendo las viejas barreras de la academia. Poco a poco, la dinámica en el laboratorio se transformó. Don Javier se convirtió en un referente de innovación y autenticidad, inspirando a otros a explorar su voz personal. La sala que había sido testigo de burlas y desprecio, ahora resonaba con diálogos apasionados y colaboraciones. Don Javier había logrado, no solo encontrar su lugar en un mundo que lo había menospreciado, sino también elevar a sus compañeros hacia nuevos horizontes. El día que recibió un reconocimiento en una prestigiosa conferencia, sintió como si su viaje finalmente hubiera culminado. En el podio, sintió la felicidad de compartir su historia, su lucha y sus triunfos con una audiencia expectante. Esa conexión con su legado y su pasión por la ciencia había valido la pena. Así, don Javier se erguía ante su audiencia, no como el inmigrante tímido que había sido, sino como un científico consumado, una voz de sabiduría y empatía en la comunidad. La lucha valió el sacrificio, y su nombre resonaba con orgullo y respeto en los círculos científicos de Londres. La transformación del hombre que había llegado con un cuaderno de apuntes frágil se concretaba en este instante, al ser reconocido no solo como un investigador, sino como un ser humano que creyó en sí mismo y se atrevió a desafiar las expectativas. Con un último resplandor de confianza, don Javier supo que su viaje apenas comenzaba, y el futuro prometía aún más descubrimientos por delante. Ahora era el momento de mostrar su verdadero potencial. No esperen ni un segundo más para seguir esta emocionante travesía. Súmense a nuestra comunidad, suscribiéndose inmediatamente al canal para no perderse las historias emotivas y reveladoras que vendrán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y continuar esta conversación de transformación. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre el camino de Javier. Y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar este canal. Este es el momento de unirse y ser parte del cambio.